por todos los hermanos de Gozo y Paz, bendito es el nombre de Yahweh, local y mundial, y por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, y por las naciones todas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 128, amados Sahim, y vamos a deleitarnos con la palabra del Eterno. Recuerden, se pueden suscribir al canal si gustan, darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si les gusta el video, denle me gusta. Yo no monetizo los videos. Yo no monetizo los videos de YouTube. Es algo que les puede dar tranquilidad, sabiendo que en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Salmo 128. Muy dichoso todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comiereis el trabajo de tus manos, muy dichoso serás y te irá bien. Es decir, el que guarda la Torah le va bien. Eso está en Deuteronomio 28, las bendiciones. Verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ve a tus hijos ahora mismo, velos, mira, eso, son hermosos, ¿sí o no? El fruto del amor. Perfecto. ¿Quieres que sean guardados? ¿Los amas? ¿Sí? Guarda tú la Torah. Porque en Oseas 4:6, y hablo fuerte, dice que el que se olvide de la ley de Dios, de la Torah, Yahweh se olvida de los hijos. ¿Quieres eso para tus hijos? No, ¿verdad? Guarda extrema santidad. Perfecto. Dice el 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Bendígate Yahweh desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz, shalom sea sobre Israel. Bendito es el Abacados, un salmo muy hermoso, y siempre que leamos los salmos, no los leamos nada más así, sino con reflexiones. Pidamos al Ruach HaKodesh que Él nos hable, como ahora que nos habló. Miraste a tus hijos, son hermosos. Si quieres que sean guardados, guardemos la bendita Torah. Inicio el tema de sanidades y milagros. Voy a decir algunas citas repetitivas de la Torah, de la Tanaj. Entonces, esto es muy importante aclararlo porque no piensen que son refritos, no son cosas vueltas a decir por decir, no. Cada cosa tiene el porqué, o sea, no hay una palabra más ni menos en la bendita Torah. Ahora, voy a empezar a hablar que sí hay sanidades, gracias a Yahshua, y sí hay milagros. Y voy a ir entremezclando, por así decirlo, entrelazando, por así decirlo, lo que es una sanidad y un milagro, pero también las condiciones que el Eterno pone para que haya sanidades y milagros. El Eterno Yahshua sanó a mucha gente y sigue sanando a muchísima gente. Sin embargo, para los creyentes, porque este es un curso para discípulos, y ustedes que no son discípulos, sean los discípulos de Yahshua Mashiach, ¿de acuerdo? Es importante pensar varias cosas, recapitular varias cosas hoy. Como punto número uno de sanidades y milagros. Es necesario hablar de la sanidad que el cuerpo recibe. Y es necesario darle gloria al Eterno por todas las sanidades que hemos recibido tú y yo, ustedes y nosotros. Ahora, y voy a hablar ahora de lo que es la sanidad de algún tejido que se puede regenerar, eso ya lo expliqué. Pero para los tejidos que no se pueden regenerar, como es el sistema nervioso, hay que pedir en el nombre de Yahshua HaMashiach un milagro creativo, porque Él es el creador, Yahshua es el creador, Juan 1:3. Entonces explico, por ejemplo, prácticamente soy médico cirujano y sé de lo que hablo, la lengua. Se puede reproducir muy bien esas células, se pueden regenerar, el hígado igual, pero lo que son las neuronas no se pueden regenerar y hay otros tejidos que cuesta mucho trabajo que se regeneren. Entonces es ahí donde se pide un milagro. Punto 3. Yahshua ha dado autoridad, atención para todos los santos y santas de gozo y paz. Yahshua ha dado autoridad para declarar que las cosas sean hechas en su nombre. Esto es muy importante recalcarlo porque estamos viviendo momentos difíciles y vienen momentos más difíciles y tenemos que estar preparados todos. Repito este punto número 3. Yahshua HaMashiach ha dado autoridad para declarar que las cosas sean hechas en su nombre. Todo es en su nombre. Por favor, vamos a Mateo 21. Vamos para allá a Mateo 21 y vamos a leer el verso 21 y 22. Entonces, si Yahshua nos ha dado autoridad,
Pero ahorita vamos a ver las condiciones. ¿De acuerdo, hermanos, hermanas? Sí, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach. Porque hay condiciones. Yahshua ha dado autoridad. Vamos a ver, entonces, Mateo 21, verso 21 y 22. Respondiendo, Yahshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, ahí está la condición. Y la fe es creer, confiar y obedecer. Roy, empezamos con problemas. No, no son problemas. No, para los santos no hay problema en guardar bien la Torah y ser obedientes. Creer, confiar y obedecer a Yahshua. ¿Verdad? Entonces, si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeses, quítate y échate en el mar, será hecho. 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, no dice las 3/4 partes, o la mitad, o 1/4 parte. Y esto es para hoy. ¿Por qué? Porque Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces entendemos que la condición, la fe, creer, confiar y obedecer. Punto 4. Pero la pregunta es, ¿qué hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? O sea, si sabemos que es la fe, pero ¿qué tenemos que hacer más hacia atrás? Inciso A, por si gustan ponerlo, renovar nuestras mentes. Y de eso ya he estado hablando en los temas anteriores. Renovar nuestras mentes. Una persona con una mente cochambrosa, pensando 1000 tonteras, lujuriosas y demás, no va a hacer absolutamente nada. Su vida es misma, o sea, no ha sido regenerada su vida. Entonces, ¿cómo va a querer hacer un milagro o una sanidad en el nombre de Yahshua? Renovar nuestras mentes. Inciso B, cambiar los viejos patrones de pensamientos no buenos. Cambiar los viejos patrones de pensamientos no buenos. Es decir, quitar toda la basura. Ahora, mucha atención. Pongan mucha atención, nadie se duerma. Este es un Shabbat de gloria, por así decirlo, un Shabbat de esplendor. Reprendes los malos pensamientos en el nombre de Yahshua HaMashiach. O ¿sigues apretando el botón de repetición? Así como un control de televisión o de, no sé, para escuchar Jalel, etc. Le apretamos para que se repita, ¿sí? Y vuelve a repetirse la Jalel, o vuelve a repetirse alguna escena de algún, de algún tema médico, no sé, un tema de la Torah, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿reprendemos esos pensamientos en nombre de Yahshua Mashiach? ¿O sigues apretando el botón de repetición? Si tú sigues apretando el botón de repetición de malos pensamientos, nunca vas a progresar y entonces no va a haber realmente un nacimiento de nuevo. Entonces, si tú sigues apretando, y quiero hacer mucho énfasis en ello, el botón de repetición, te hicieron algo y no perdonas, y en lugar de perdonar, sigues con odio, resentimiento, ya vimos hasta dónde puede llegar la amargura, hasta asesinato. Bueno, entonces, le vuelves a apretar ese botón de repetición para que se sigan repitiendo las escenas ahí de que te ofendieron y demás, o de pensamientos lujuriosos, o reprendes en el nombre bendito de Yahshua Mashiach porque quieres ser un santo. Tú tienes la decisión si reprendes en el nombre de Yahshua o aprietas el botón de repetición. La pregunta es, ¿eres lleno de la palabra de Yahshua o eres lleno de las palabras amargas que te gritaba tu padre, tu madre o el hermano mayor? Repito, ¿eres lleno, de la palabra de Yahshua? ¿O eres lleno de las palabras amargas que te gritaba tu padre, tu patrón, tu madre, tu hermano mayor, los compañeros de la escuela, el bullying que te hicieron? Tenemos que ser llenos de la palabra de Yahshua. Ahora, atención. Así que nosotros debemos hacer ejercicio físico cada día. Entonces debemos de ejercitarnos en el salir de esos círculos viciosos. O sea, sal ahora de ese círculo vicioso. Ya no aprietes el botón de repetición. Porque si no seguirás siendo amargado, amargada, frustrado, frustrada, con sentimientos de rechazo, de culpa, etcétera, etcétera. Y entonces no disfrutarás la libertad. Quiere decir que no estás en el reino de los cielos, sino sigues todavía en el reino de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Mucha gente aquí vino y sigue viniendo y me sigue hablando. Oiga, yo soy profeta, tengo dones de sanidad, pero tienen una amargura que no se la aguantan. Miren, nada más con estos pasos que tenemos es como para dar 3 pláticas de 1 hora cada una. Ahora, mucha atención. Escuchen bien. A medida que nos salimos de esos pensamientos, ya no le volvemos a repetir
el botón, no lo vamos a volver a repetir, a dar otra vez al botón de repetición. A medida que nos salimos de esos pensamientos no buenos, avanzamos por el camino correcto, quien es Yahshua HaMashiach. Los hijos de Israel estuvieron dando vueltas 40 años. ¿Cuántos años tú quieres dar vueltas? ¿Cuántos años tú quieres seguir apretando el botón de repetición de lo que te hicieron, de esto, del otro, aquí, de allá? ¿Cuántos? Dime cuántos. Díselo al Eterno. O ya, paras esto. Entonces, el camino correcto es Yahshua Mashiach. Dice Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, salte de ese círculo vicioso rápido ahora y verás sanidades y milagros. Así que ayudamos a otros de esa manera, siendo libres, a otros hermanos y a otras hermanas en Yahshua Mashiach. Vamos a Gálatas 6, vamos para allá, a Gálatas 6, 1. Vamos entendiendo lo que es, sí, porque muchos quisieran recibir una enseñanza, pero no son clases de cocina, cómo hacer sanidades y milagros, hay que pasar por todo eso anterior. 6.1 dice de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces recordemos de dónde nos sacó el Eterno, seamos humildes todos, pero vamos ya, todos a crecer. Se acabó la lechita, carne sólida. Ahora, atención, mucha atención, porque este tema es muy profundo. Vamos a ver qué pensaba Rav Shaul. Vamos a Romanos 7, y estas lecturas se han muy mal entendido. Romanos 7, en el verso 15. Por favor, mucha atención, nadie se duerma. Romanos 7, 15, quiero que todos lo tengan, vean con sus ojitos su propia Biblia. Eso es, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cualquiera podía decir, Pablo es un pecador, Rav Shaul es un pecador. Vamos a ver esto con mucha calma, porque de ahí depende si hay sanidades y milagros. Recuerden, el hacer sanidades y milagros solamente depende de Yahweh, quien escoge a sus siervos. No es del que quiere ni del que corre, sino el que tiene el Eterno compasión. Me refiero a recibir sanidad y hacer milagros. O sea, a recibir el milagro, ¿sí? Conforme a tu fe se ha hecho. Eso es creer en Yahshua. Bueno, entonces, vamos a ver. Pablo estaba hablando de sí mismo, para empezar. No estaba hablando de otra persona. Pablo fue un creyente, y un creyente sólido en Yahshua HaMashiach. Y no solo creyente, sino que era un apóstol, un enviado, un ungido y un enviado, al menos aquí, durante 20 años. Está hablando de su vida y de sus desafíos de vivir como marca la bendita Torah. Entonces vamos a ver Romanos 7, 14, 15, nadie se pierda ni una palabra de lo que yo estoy mencionando, porque te está hablando el Ruach HaKodesh a través mío. Bendito Yahshua Mashiach, la gloria es para el Eterno siempre. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la Torah, o sea, Yahshua, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo fue humano, no era Dios hablando, no era divino, fue humano. Sin pecado, solamente Yahshua. O sea, pero Pablo era humano. Ahora, según la Biblia, no yo, todos los hombres somos pecadores salvados por gracia. Todos los hombres somos pecadores salvados por gracia y trabajamos en ello, no por ello. No trabajamos para la salvación. La salvación es una dádiva, un regalo por la sangre bendita de Yahshua Mashiach en el madero. Por eso ayer veíamos la señal de la letra Taf. ¿Y por qué yo me atreví a decir que es una preseñal de la señal pongan atención, porque es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre? Porque los fariseos pedían señal, saliéndome un poquito del tema, pero no tanto. Y el eterno Yahshua les dijo: no tendrán señal más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? La cruz. No de Jonás, sino de Yahshua. Sí, porque tenía que morir.
Sí, de acuerdo. ¿Y dónde murió? En la cruz. Por eso es la señal. Esa señal, la señal del Hijo del Hombre. No tendrán señal. ¿De acuerdo? Sí, esto lo agrego al tema de ayer para que ustedes lo vayan. Por eso no se pierdan ningún tema porque vamos a seguir avanzando rápidamente. Siento que eso quiere el Ruach HaKodesh, sin duda. Entonces, todos los hombres somos pecadores, salvados por gracia y trabajamos en ello. Trabajamos en ello. Ya salvos trabajamos en ello, no por ello. Cada día con temor y temblor. Ahora vamos al Salmo 95, por favor. Vamos para allá al Salmo 95, amados. Vamos rápido, hay mucho que aprender el día de hoy. Salmo 95, si no eres muy diestro en la Biblia, después ve anotando las citas, verso 7, y después los buscas. Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Eso nos queda claro. Entonces somos ovejas, no somos dioses. Pablo no era Dios. Estoy hablando así para fines prácticos. Ahora, vamos a entender esto. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 6. Bendito sea tu nombre, Abacados. Segunda de Corintios 6, verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Eso te remite a Isaías. ¿Te das cuenta? Los apóstoles remitían a la Torá, remitían a los profetas, remitían a los salmos. La base es la Torá de todo. Por eso les vuelvo a recomendar, aprendamos Torá, gozo y paz. 6 videos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este es el día de salvación. A eso se refiere el Eterno. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Quién se salva a sí mismo? Nadie. El Eterno dice: hoy es salvo esta persona. Lo tomo por hijo. A eso se refiere este verso. Hoy tomo a ella. ¿Sí me doy a entender? Ahora vamos a Lucas 9, verso 23. Apenas vamos despegando como un avión. Lucas 9. Vamos a Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, su madero, y sígame. Es decir, es seguirlo a Él, porque Él es el camino. No tenemos más a dónde ir. Kefas dijo: solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a Filipenses, vamos para allá. Eso, nadie se duerma, todos bien atentos, por favor. Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12, perfecto, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ya somos salvos por la gracia de Yahshua Mashiach. Cumplimos los mandamientos porque le amamos. Juan 14, 15, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y trabajamos en ello, no por ello. Eso que quede muy claro. Ahora, con estos conceptos vamos a volver a Romanos 7 y le vamos a entender mejor. Porque esos textos han sido muy mal entendidos y entonces por eso le damos un vuelo a la carne muchos, en muchas congregaciones X o Z. Romanos 7, 14. Y ahora vamos a agregar hasta más versos. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la Torá es espiritual. Lógico, está hablando de la Torá de Yahweh. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley del pecado es buena. Por favor, póngale ahí ley del pecado. Sí, es muy importante esto, hermanos, no se duerma nadie, vamos a ver esto. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿Pablo qué era? ¿Salvo o no salvo? Era un apóstol, 20 años de apóstol. Bueno, entonces, a ver, vamos a dejar la lectura hasta ahí y voy a seguir ministrando. Ahora, mucha atención, nadie se duerma porque esto es más importante. El verso 16, Romanos 7, 16. Es que si no se entiende eso,
por favor, voy a quitarle el delirio a muchos el día de hoy, y lo digo con mucho amor, pero es importante, no digo a todos, yo sé que hay santos y santas de la Congregación Gozo y Paz local y mundial, más los hermanitos nuevos que se van añadiendo, las nuevas hermanas que se van añadiendo. Pero hay muchos delirios, en algunos, que dicen, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer milagros, casi como magos. No es así. No, ya pasaste todo lo anterior que dije. Ahora, 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley del pecado es buena, no que la ley de Yahweh, no que la Torah. ¿Qué está diciendo Pablo? Atención. Está diciendo esto: si yo hago estas cosas que son malas, estoy diciendo que esta ley, o sea, la del pecado, es buena, y que la palabra de Yahshua es mala. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Anótenlo, por favor, porque si no, no se aprende. Repito, Pablo está diciendo, si yo hago estas cosas que son malas, estoy diciendo que esta ley, entre paréntesis la del pecado, es buena, y que la palabra de Yahshua, que es la Torah, es mala. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Se entendió? Entonces, cuando los que entendemos esto no pecamos, o sea, me refiero pecado voluntario. Ciertamente todos somos pecadores, pero me refiero pecado voluntario: ir a chismear, ir a difamar, robar, defraudar, ser mentiroso, ser un ladrón, un embustero, un lujurioso, estar desnudando a gente ahí en la calle. No, eso no lo hacemos. No. Dice Pablo por tercera vez, si yo hago estas cosas que son malas, estoy diciendo que esta ley, o sea, la del pecado, es buena, y que la palabra de Yahshua es mala. Pero no es así. Entonces, a ver, si yo hago estas cosas que no debería, está diciendo Pablo, las apruebo. Estoy diciendo que es la ley apropiada, la del pecado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Repito, Pablo está diciendo, no el primer punto, si yo hago estas cosas que no debería, las apruebo. Estoy diciendo que es la ley apropiada. Eso sería terrible. ¿Qué piensan las personas ahorita con todo lo que está sucediendo? Hay asesinatos, hay abortos, hay esto. La gente está cegada, mentes reprobadas. Romanos 1:28. Piensan que esa ley es buena. Tienen por basura la Torah, pero el Eterno los va a vomitar de su boca. Y falta poco tiempo. ¿Sí se entendió? Ahí sí te pido que le des después el botón de repetición, pero para cosas buenas. Ahora, por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos siguiendo algunas o muchas veces una Torah diferente, una ley, diferente en nuestras vidas, en vez de seguir la Torah de Yahweh? Repito, la pregunta es, ¿estamos siguiendo algunas o muchas leyes diferentes a la Torah en nuestras vidas? Nosotros somos mesiánicos, pero si tú chismeas, estás siguiendo la ley del diablo y estás aprobando que esa ley es buena. Si tú defraudas, si tú eres un lujurioso, te imaginas a las mujeres desnudas, etcétera, 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 y te dices mesiánico, estás aprobando que esa ley, la del diablo, es buena y que la Torah es basura. Cuidado. Si tú no perdonas, estás aprobando que la ley de Satanás, y eso me se le reprenda, que es no perdonar, sí, es buena y que la Torah es mala. Si tú estás haciendo cualquier tipo de mal, estás aprobando que la ley de Satanás es buena y que la Torah es mala. Pero no, cuidado. En pocas palabras, Pablo está diciendo que si hace mal, está siguiendo otra ley. Él mismo lo está reconociendo acá. Él está diciendo que si hace mal, él está siguiendo otra ley, para que se entienda que está siguiendo otro evangelio, otra Torah, otra ley, que no es la de Yahshua. Entonces, ¿cuántas veces predicas predican algunos con su mal ejemplo otra ley, la de Satanás, y eso me se arrepienta, y haces ver que es mejor que la palabra de Yahshua? Por eso hay que dar testimonio siempre. No importa que nos digan, amados hermanos, hermanas, hipócritas. No importa que nos digan hipócritas, lo que tú quieras.
O sea, no importa que nos digan mejor dicho, locos, etc., pero que no nos digan hipócritas. Miren, Gálatas, es un decir, de todas maneras nos dicen hipócritas, eso no altera nada. Vamos a Gálatas 1, vamos por favor a Gálatas 1, y ese es aquí a lo que se refiere Pablo en Gálatas. Él no habló mal de la Torá jamás. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yahshua para que seguir un evangelio diferente, una noticia diferente, una enseñanza diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yahshua. Lo estoy leyendo así para que se entienda. 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, otra enseñanza diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, el verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Jamás se está refiriendo a que la Torah ya no. Se está refiriendo a lo que acabamos de decir, que si se hace algo que está mal, se aprueba que la ley de Satanás es buena. No, hombre. No, la Torah es la única buena. Pero según el comportamiento de cada quien, bueno, pues está contento con su pecado, se revuelca como un cerdo o como una cerda, pues quiere decir, él está probando que la ley de Satanás es buena y que la Torah de Yahweh es basura. Pero recuerden, el Eterno viene y va a vomitar de su boca. Ahora, mucha atención. Es ahí cuando se cae en maldición y vienen las enfermedades. De lo que ya platicamos en los temas anteriores. ¿Por qué me vino este problema de tiroides? ¿Por qué me volví diabético? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ese cáncer si yo soy un santo? No es así, hermanos. Ve todos los videos anteriores. El no perdonar, ya lo he ministrado mucho, y una vez más, trae amargura. ¿Eso qué crea? Destrucción de los tejidos. Vean el tema, el video, enfermedades autoinmunes. Se los dejo de tarea. Ahora atención, si tienes temor, o sea, miedo de lo que ya hemos platicado tanto, pueden ver recta final 39, el temor destruye la fe en Yahshua. El miedo destruye la fe en Yahshua HaMashiach. Ahora, si sigues con culpa, da a entender, si tú sigues, a ver, tú le pediste perdón al Eterno, ya no pecas. Vamos a suponer que ya no pecas. Voluntariamente. Si tú sigues con culpa, das a entender que Yahshua no perdona. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando porque es muy profundo. Si tú sigues con culpa, con autoculpa o con culpa de algo que ya se te perdonó por parte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, das a entender que Yahshua no perdona o que Yahshua es mentiroso y eso es blasfemia y es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Deja de autoculparte, deja de sentirte víctima. Bastante le ofendimos al Eterno en la vida pasada. Borrón y cuenta nueva. ¿Te das cuenta cómo actúa esto? Y el espíritu de la culpa, que es un demonio, te está susurrando y te enfermas. No quieras eso. ¿Te das cuenta cómo opera todo esto? El mundo espiritual es más profundo. No hay tiempo para estar viendo tonteras o estudiando tonteras. No, es tiempo de esto, hermanos. Y si tú haces eso, si sigues con autoculpa y autorrechazo y demás, entonces estás siguiendo otra enseñanza. Es a lo que se refiere aquí Pablo. Vamos a ver Mateo 6:24. Creo que va quedando bastante claro, ¿verdad, Jim? Hermanos, hermanas, espero que sí. Ajayot, aleluya. Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y no menospreciará al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. En pocas palabras, el Eterno, por así decirlo, sin ser irreverente para nada, el Eterno está diciendo, o me sirves a mí, que soy el Todopoderoso, dice Yahweh, o sirves al diablo. No hay términos medios. Ahora, ejemplos. No se puede sanar de cáncer y seguir con auto-odio. Eso es imposible. Yo he visto muchos milagros de cáncer sin que sea ministrada ni siquiera la persona. El Eterno me ha permitido el privilegio de orar por alguien y lo ha sanado Yahshua de cáncer. Sin ni siquiera ministrarle tevilá, arrepentimiento, etc.
Pero es que el Eterno tiene un plan para cada quien. Otros casos han sido ministrados. No nada más la imposición de manos, ya lo dije, se ministra arrepentimiento, rompimiento de maldiciones, se echan fuera los demonios, como dice Marcos, anoten 6, 12 y 13. Echaban fuera demonios, ungían con aceite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Decían a los hombres que se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ungían con aceite y los enfermos eran sanados. No se puede sanar de cáncer y seguir con autoodio. No se puede seguir con un problema de tiroides y seguir con autoculpa, con autoodio. No se puede sanar de un lupus eritematoso sistémico, de una esclerosis amiotrófica lateral, de una artritis reumatoide, o sea, de ese tipo de enfermedades y seguir con autoodio. No se puede. Hay que renunciar a todo. Por eso les recomiendo descargar de la página gozoypaz.mx, fuera de Shabbat, un libro que le titulé 20 características de un salvo. Está el video también en este canal Shalom 132 y el audio en la página gozoypaz.mx. 20 características de un salvo. Ahora vamos a ver Primera de Juan, por favor. Vamos allá, Primera de Juan. Primera de Juan 3, en el verso 9. Primera de Juan 3, verso 9. Dice así, Primera de Juan, Yohanan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado. ¿Se dan cuenta? No practica el pecado, porque la simiente, la palabra de Yahweh, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. La simiente es la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Es decir, no buscamos el pecado, no nos gozamos en el pecado, no nos revolcamos en el pecado, no nos da alegría el pecado, no, para nada. Aborrecemos el pecado. Ahora, mucha atención. Somos salvos por gracia de Yahshua, por su inmensa misericordia, por su inmensa compasión, rajem en hebreo. Así que Pablo está diciendo, en pocas palabras, soy pecador, pero la sangre de Yahshua me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. A ver, vamos a ver Primera de Juan 1:9 otra vez. Sí, por favor, es importante recalcar esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez, no importa cuántas veces. ¿Sí? Primera de Juan 1:9 es una cita que ya hemos ministrado mucho. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién les está diciendo esto? A discípulos. A discípulos. No creas que un hombre puede ser santo a la perfección, porque voy a estar hablando de todo esto en los próximos cursos, los temas del curso. A la perfección en santidad, eso no lo hay hasta que lleguemos a los Shaman, a los cielos. Ahora, vamos a ver el contexto completo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, desde el verso 5, ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Yahweh es luz y no hay tinieblas en Él. Eso después lo voy a ministrar, porque hay mucha profundidad en este verso, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablándole a discípulos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mucha atención. Escuchen bien. Estas escrituras, repito, no están dirigidas a los no creyentes, sino están dirigidas a los creyentes que pecan después de ser convertidos. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué locura es esa? Mira, aquí no se está refiriendo a ir a adulterar, ¿verdad? Fornicar y revolcarse con una ramera. No. Muchas veces ofendemos al Eterno al ofender a los hermanos. No me malentiendan, Yahshua HaMashiach pide santidad. Vamos a ver, Marcos 1:5. Vamos para allá. A Marcos, en el capítulo 1, porque muchos, no ustedes hermanos, por favor, no, pero muchos se toman de ahí, o no sé que alguno después se quiera tomar de aquí, no, la santidad ante todo. Y digan, bueno, de todo se puede pecar, de todas maneras soy salvo. No es así. Marcos 1:5. Y salían a él,
y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados, o sea, hacían tevilá por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí está hablando de Juan, de Johanán, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista. Ahora, en Proverbios 28, verso 13, que yo eso ya lo he ministrado bastante, vamos a Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. Búsquenlo, es importante. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión. Mira cómo está el tiempo, necesitamos la compasión del Eterno. Si no, entonces, ¿para qué nos reunimos? Para pedirle perdón al Eterno, darle gracias por todo y pedirle su bendición y su protección. Seríamos unos hipócritas si siguiéramos pecando, si siguiéramos murmurando, si siguiéramos chismeando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Romanos 3, por favor. Vamos para allá. Romanos 3 y vamos a ver el verso 23. Romanos 3, verso 23. Los espero un momento. Perfecto. ¿Ya tienen Romanos 3? Mil disculpas. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Todos. No hay nadie en excepción, porque es ahí donde entra el orgullo. No, pero yo no soy tan pecador como ese, entonces estaríamos actuando como el fariseo señalando al publicano. Por lo tanto, a ver, ¿qué recomienda la Biblia? Yahshua HaMashiach mismo, la Torah, guardar la santidad. 1, arrepentirse de los pecados. 2, apartarse de los pecados. 3, se confiesa que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, porque así lo es, se somete uno al señorío de Yahshua. Al menos que alguien diga que Satanás es su Señor. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Pero hay gente lo hay, mire cómo está el mundo. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues pecaremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces es cuando no hay, si la persona sigue pecando, eso es cuando no hay sanidad, es ver ruina en su vida, porque Satanás lo tiene como esclavo. Lo dije en uno de los temas pasados. Viene Satanás y Yahshua HaMashiach le reprenda y ofrece sus regalos. ¿Qué regalos? Ruina, destrucción, división, enfermedad, muerte. Esos son los regalos que ofrece. ¿Quieres esos regalos? No, ¿verdad? Entonces, a ser santos. Ahora, claro que has tenido, hermano, hermana, temores y dudas. Hasta de si Yahshua te oye o no tus oraciones. La idea es esta. Si tú tienes dudas si Yahshua te oye o no, es porque hay pecado. O estás siendo confundido y tienes culpa. Pero si quiere decir que no crees en el Eterno que ya te perdonó. Volvemos a lo mismo, de todas maneras es pecado. Si tú tienes temores o dudas de que Yahshua HaMashiach te oiga o no tus oraciones, entonces estás mal. Y permíteme seguirte ministrando. A ver, vamos a ver Romanos 7, 17. Otra vez, es muy importante. Es que estos versos son claves. Si tú pecas, estás diciendo que la ley de Satanás, y Yahshua HaMashiach lo reprenda, es buena y que la Torah de Yahweh no sirve para nada. Eso estás diciendo claramente. Aquí lo explica Pablo, no yo. Vamos a ver el verso 16. Romanos 7, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley del pecado es buena. Pues sí, porque la persona se estaría revolcando, ¿no? Pero Pablo no. Él ya se había arrepentido. Pero nos interesa el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo está eso? A ver, una pregunta. ¿Pablo, Rav Shaul, estaba necesitando ministración? La respuesta es sí. Y tú dirás, pero ¿cómo si era un apóstol? Todos necesitamos ministración. El único que no necesita ministración es Yahshua HaMashiach, porque Él es el Rey de Reyes, Él es Elohim mismo. Pero todos necesitamos ministración, todos.
No está diciendo aquí Pablo que pecaba voluntariamente, pero lo que sí está diciendo aquí es que la naturaleza caída está ahí. Cuando empezamos a estudiar las parashot, las partes de la Torah, dijimos dos palabras, Yeser Hará y Yeser Hatov. Yeser Hatov es la inclinación a hacer el bien. Yeser Hará es la inclinación a hacer el mal. Ciertamente hay personas que nacen con más inclinación para hacer el bien y otras personas que nacen con inclinación para hacer el mal, pero eso no depende de nosotros. Y tú dirás, pero entonces ¿cómo? Recuerden las maldiciones hasta la 4ª generación, todo eso, etcétera, y también si se sigue pecando, entonces sí depende de nosotros. Entonces ya en el caso de Pablo, no está diciendo que pecara voluntariamente, sino que la naturaleza caída está ahí. ¿Cuál naturaleza caída? Desde el pecado de Adán y Eva hay naturaleza caída. Así como en Pablo había la naturaleza caída, igualmente en nosotros. Por eso Yahshua Mashiach nos dice que para que no caigamos en tentación, debemos de orar. Es decir, que si hay la tentación es porque tenemos naturaleza caída. Entonces, ¿se puede vencer? Sí se puede vencer. Vamos a Mateo 26. Cualquiera que diga otra cosa es que quiere ser discípulo de Satanás y quiere decir que su ley del diablo es buena y que la Torah no sirve para nada. Pero no, para nada. Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que hay esta naturaleza caída y depende de nosotros si le damos puerta ancha a la naturaleza caída, al yeser hará, a la inclinación de hacer el mal, para que entre el diablo y haga pedazos la vida, ¿no? Mejor obedecemos a Yahshua. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuidado. Pongo un ejemplo. Yosef, el hijo de Jacob. Cuando la esposa de Potifar, y voy a hablar claro, soy médico cirujano y creo que ya estamos bastante maduros todos. Cuando la esposa de Potifar lo seduce sexualmente. ¿Hasta dónde llegó esa seducción? Que José tuvo que huir y que le desgarró la ropa. ¿Tú crees que José, y voy a hablar honrando la memoria de José, que es un patriarca, no nada más Abraham, Isaac y Jacob, no, José y José también son patriarca. Abraham, lógico, tiene su lugar, él es el primer patriarca, Isaac el segundo, Jacob el tercero, el cuarto, José. Bueno, ¿tú crees que no tuvo deseo sexual José? Si dices no, estás mal. Él no era de madera, él no era de fierro, no era de metal, no era de bronce, no era de nada, no, era un ser humano. Pero no cayó. Y entonces recibió la corona. Aleluya. Y eso lo dice Santiago y lo vamos a estudiar con calma. Entonces, ¿hay tentación? Sí. ¿Se supera? Sí. Todos, absolutamente todos necesitamos ministración. Repito, todos, absolutamente todos necesitamos ministración. Santiago 5:16. Roe, pero usted iba a hablar de sanidades y milagros. Sí, pero es que tú eres un discípulo. Y tienes que saber estas cosas, porque si no, entonces no hay sanidades y milagros. Antes de leer, si yo fuera un pecador consuetudinario, o sea, que pecara yo voluntariamente, ¿cómo me atrevería yo hipócritamente a orar por los demás sin ponerles mis manos? ¿Cómo? A tus hijitos, etcétera. ¿Cómo? No se puede eso sería una asquerosidad. Yo aborrezco eso como hijo del Eterno, como siervo del Eterno. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué cara? Si yo consintiera los pensamientos y le estuviera dando el botón de repetición del odio, del autoodio, o pensamientos malos, ¿con qué cara iba yo a servir al Eterno? No, eso no es para mí, ni para ti tampoco. Ahora, vamos a Santiago, esta carta después la voy a ministrar porque hay una de profundidad acá tremendo, hermanos. Entonces, Roe, ¿en qué quedamos? ¿Iba usted a hablar de sanidades y milagros? Sí, tú estás enfermo, necesitas un milagro, pero eres un discípulo. No se te puede tratar igual como a alguien, un pagano que pide, ¿no puede orar por mí?
Yo he orado por mucha gente y el Eterno les ha hecho milagros y sanidades. Y yo no me voy a enojar porque sane a algunos, ¿verdad? No, Él es bueno. Tal vez los sanó y es muy probable que los haya sanado para que crean. Algunos serán malagradecidos, como de los 10 leprosos, solamente uno regresó para darle las gracias. Y era extranjero, ni siquiera era israelita. Ve la escritura. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es aquí donde entra el sadik. Viene de sadaká, que quiere decir ofrenda, pero es un sadik. Es que siempre se ha confundido todo con dinero. No, si yo le canto al Eterno, eso es una jalel, un canto para el Eterno, una exaltación al Abacados, y eso es una ofrenda. ¿Me doy a entender? Nuestra vida santa, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, o sea, ofrenda viva, agradable al Adón, al Señor, el culto racional de Romanos 12:1. Todo el mundo nada más se imagina la plata, sobre todo los avarientos y codiciosos. No, si tú le cantas, hermano, hermana, y lees un salmo con amor, no con esas ganas como de siempre, no, con fuerza, con ánimo, con alegría, con gozo en Yahshua Mashiach, eso lo recibe el Eterno como una ofrenda. Aleluya, ya lo vimos. El encender incienso. Sí, aleluya. Bueno, entonces, a ver, voy a dejar aquí la primer parte. Mañana seguiremos con la segunda parte, pero permítame dar un repaso. No quiero avanzar más si no se le entiende al tema. Yo dije que iba a hablar de sanidades y milagros, sí. Y vas a recibir sanidad y un milagro si el Eterno quiere, claro, todo eso según su compasión. La pregunta es, ¿ya renovamos nuestras mentes? ¿Ya cambiamos nuestros viejos patrones de pensamientos? ¿Ya no nos sentimos autoculpables? Porque si ya nos perdona el Eterno, ¿por qué seguir apretando el botón de repetición del autoodio, de las palabras amargas que te dijeron, aquí, que allá, un resentimiento, volver a sentir? Sal de ese círculo vicioso, recuerda la administración, vuelve a repetir el video, y ahí sí dale las veces que quieras al botón de repetición, porque es la palabra del Eterno la que leímos, aleluya. Tienes que salir de ese círculo vicioso. Tienes que ir por el camino correcto. Tú y yo necesitamos andar por el camino correcto, amados. El camino correcto es Yahshua Mashiach. Nunca el dedo señalador, sino dar bendición a todos. Ahora, recuerden muy bien estos versos claves, hermanos, porque mañana vamos a continuar con esta segunda parte. En Romanos 7, 14, 15, 16 y 17, no está diciendo, bueno, pues Pablo no está diciendo, pues yo soy un pecador. Y ya, estoy vendido al pecado y ya me voy al infierno. No está diciendo eso, para nada. Está diciendo, si yo peco, apruebo que la ley del diablo es buena y que la Torah no sirve para nada. Por eso no hay sanidades. En los creyentes, es muy diferente para los incrédulos. Es muy diferente. Les explico esto con las palabras de Yahshua. Los milagros son para los incrédulos. ¿Sí o no? Lo dice Yahshua. Y tú dirás, pero yo soy un creyente. Sí, entonces se te tiene que ministrar todo esto. ¿De acuerdo? Porque si ya eres creyente y dices que guardas Torah, entonces te tiene que ministrar. Ahora, somos hombres pecadores, salvados por gracia, y tenemos que trabajar en ello, no por ello. Ya les di varias citas bíblicas. Pero recuerden muy bien mantenernos en santidad. Ahora, no apruebes nunca la ley de Satanás. La ley de Satanás, Yahshua Mashiach la reprende, es totalmente mala. Todo tipo de pecado, todo tipo de pensamiento pecaminoso. Tú no te puedes decir mesiánico y seguir chismeando y robando y difamando y no perdonando y apretando el botón de repetición, haciendo el mal a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo dije bien claro, es ahí cuando se cae en maldición y vienen las enfermedades. Deuteronomio 28, verso 15 en adelante están las maldiciones. Y ahí están muchas enfermedades, todas las enfermedades. Ahora, voy a orar por misericordia para que se reciban. Yo no hago milagros, o sea, los hace Yahshua.
La sanidad las hace Yahshua y la gloria es para Él. Simplemente oro por ti. Recuerden, no se puede sanar de un cáncer y de tiroides y de lupus y de otras enfermedades si no se quita el autoodio. Y yo estoy muy contento porque en los días anteriores estuvieron hablando varias hermanas y hermanos que fueron sanados. ¡Aleluya! De eso se trata, porque ya tomaron entonces conciencia de todo lo que se está platicando aquí, no son palabras vanas. La sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, pero nos vamos a estar pecando y entonces de pedirle al Eterno, cúbreme con tu sangre preciosa y pecando, y cúbreme con tu sangre preciosa y pecando, no, eso sería una burla, eso es una burla más bien. Recuerden las cartas, hermanos, de Kefas, Juan y Santiago, Jacobo, no están dirigidas a incrédulos, sino a creyentes. Y la santidad es indispensable. Y si hay tentación, hay que orar. Y todos tenemos esa naturaleza caída. Y si Pablo necesitaba administración, que no llegamos, empezando por mí, no le llego ni a los tobillos, todos necesitamos administración, hermanos. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Vamos a ponernos de pie, amados preciosos, y mañana seguimos la segunda parte de esto, pero el Eterno me manda por su inmensa compasión, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a orar primero por los niños y por las niñas, y ahorita oramos por los milagros y las sanidades. Y mañana, bien atentos, 4 de la tarde, hora central de México. Ponle las manos a tus hijitos, recuerda, no se pueden poner las manos contaminadas con pecado los hijos, se maldicen los hijos, mejor de lejos, ni de lejos. Pero si eres un santo, ponle las manos. Yesimeja que Efraín Bejimanashe, Yesimeja que Sara Rica Rachel Belea, Llevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Yarona Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isadona Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom, Beishengado Yahshua Mashiach Todagabá, Omen Beomen. Que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés. Que Yahweh te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé su paz. Y entonces yo bendigo a tus hijos como siervo del Eterno y la gloria es para Yahshua Mashiach. Yo bendigo a tus hijos como siervo del Eterno y a tus hijitas. Omen beomen Yahshua Mashiach. Que sean muy bendecidos y prosperados tus hijos. Pero recuerda, edúcalos bien en la Torah y da testimonio. Demos testimonio. Vamos a dar gracias por el pan y el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amot zilehen mitcharetz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hachafen. Beshem Adonai Yahshua Mashiach Todagabá, omen beomen. Bendito eres Elohim, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Bendito eres Elohim, Yahweh, en el nombre de Adonai Yahshua Mashiach, que haces brotar la vid para el vino. Todagabá. Muchas gracias, omen beomen. Ahora por sanidades y milagros, comprendiendo todo esto, si tú pecas, le pones una palomita de bien o le pones 10 a Satanás. Cuidado, si tú pecas, si tú chismeas, estás aprobando que esa ley es buena. Yo voy a orar por ti, pero depende de ti. Recuerda, es ahí donde dice Yahshua, según tu fe sea hecha. Porque hay que entender el contexto. Atención. A ver, me voy a hacer tantito para acá. Mucha atención. Mucha atención. Yahshua estaba rodeado de judíos. Él es judío. Decidió ser judío. La salvación viene de los judíos. Juan 4. No te imagines que le estaba hablando a gente incrédula. Sí me doy a entender, ahí le estaba hablando a judíos que desde chiquititos, todos los varones estaban circuncidados a los 8 días. Creían en el Todopoderoso. Yahweh, tenían enfrente a Yahshua, Él es, pero no lo reconocieron, pero guardaban Torah, no es lo mismo, o sea, que no se vaya a entender, su ambiente de Yahshua, para que se entienda, era Israel, Jerusalén, Nazaret, Galilea, etc. Bueno, todos eran. No había un incrédulo, eran creyentes. Si practicaban o no bien la Torah, ese era problema de ellos. Hay muchas dudas, pues. Y de hecho, muchos estaban reprobados en la Torah. Por eso quemaban a sus hijos, y eso lo vamos a Moloch. Bueno, pero el ambiente de eso era a creyentes. No sé si me doy a entender.
Pero si estamos en México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, pues hay mucho incrédulo que nunca recibió Torah desde niños. Sí me doy a entender, nosotros recobramos nuestras raíces, bendito Yahshua Mashiach, y todo acaba por ello. Pero el ambiente de Yahshua es a creyentes. Por eso les decía, según tu fe, se ha hecho. Ellos sabían que tenían que tener fe en Yahweh. No sé si me di a entender, creo que sí. Me escriben los comentarios para que yo después los vea. Es muy importante esto para mí, que yo me dé bien a explicar. Porque si aquí viene alguien que adora imágenes, que guarda el domingo, que etcétera, 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 sí puedo orar por él por compasión si el Eterno me lo dice, pero si no, mejor le ministro. Si el Eterno me lo dice también. Pero allá eran creyentes, guardaban la Torá, había sinagogas, no había otra religión. Que llegaron los romanos desde el año 64, con Pompeyo, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa, pero había creyentes. ¿Sí me di a entender, hermanos? Creo que sí me di a entender. Bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, entonces vamos a orar por sanidades y milagros. Recuerda, tú eres creyente, se te tiene que ministrar todo esto. O estás aprendiendo, se te tiene que ministrar todo esto. Y con mucho amor, pero sí, con exigencia. Aborrezco el pecado. Tú igual, porque Yahshua aborrece el pecado. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, yo sé que tú me escuchas. Pongan atención a lo que estoy diciendo. No porque yo sea bueno, Padre eterno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Yo te pido sanidad, bendición, unción, poder, milagros que tú hagas a mis hermanos por tu inmensa compasión ahora mismo, Padre. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tú conoces sus corazones, conoces hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza. Todo Gabá Yahshua Mashiach porque eres bueno. Ahora tomo la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo. Recuerden lo que ministré. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera. Same po sheidim beshen ado Yahshua Mashiach. Y declaro sanidad sobre las vidas de mis hermanos y de mis hermanas de todas las edades de gozo y paz. Ahora oro, Padre eterno, por todos los nuevos hermanitos o los amigos, amigas que están conociendo tu bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem ado Yahshua Mashiach lazot nesim. Por favor, haz muchos milagros, abacados en ellos, para que crean que tú eres el Elohim de Israel y que tu Torah es eterna y que no aprueben la ley de Satanás, sino la tuya, que es la única verdad. Yahshua Mashiach reprenda al diablo. Toda Gabá Yahshua Mashiach, dales bendición y sanidad a los amigos y amigas para que crean. Omen, beomen Yahshua Mashiach. Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat y el Eterno ha bendecido. Claro que sí. Déjenme bendecirlos en la bendición general. Los que gusten levanten sus manos y nos vamos a desear Shabbat Shalom. Recuerden mañana la Parashá, Vaerá. Y después a las 4 de la tarde la segunda parte de este tema. Recuerden, el lunes es Rosh Hodesh a las 6 de la tarde. Mañana sábado a las 9:30 de la mañana, todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, que estemos en todos los pactos, vamos a levantar nuestras manos para pedirle perdón al Eterno, su bendición, su protección y todo lo demás. Llevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yaronai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beyasheleja Shalom, Beshen Ado Yahshua Mashiach Toda Gabá, Omen, Beomen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom,